Buenas tardes, el día de hoy explicaré las variables cardíacas. Empezaré explicando el gasto cardíaco, que consiste en el volumen de sangre que expulsa el corazón hacia el cuerpo en cada minuto. El gasto cardíaco se expresa en mililitros por minuto. La manera para calcular el gasto cardíaco es realizando una multiplicación de la frecuencia cardíaca, que se expresa en latidos por minuto, por el volumen sistólico, que está expresado en mililitros. Entonces, el gasto cardíaco se puede aumentar un 20% realizando un entrenamiento de resistencia aeróbica. Ahora hablaré de la frecuencia cardíaca, que consiste en la cantidad de latidos cardíacos por minuto. La toma de la frecuencia cardíaca generalmente la utilizamos mediante palpación. Entonces, mediante la palpación de la arteria carótida o mediante la palpación de la arteria radial, que es como de los métodos más sencillos y fáciles de aplicar para el control del entrenamiento. Ahora, la frecuencia cardíaca en reposo debe tomarse sentado o debe tomarse acostado siempre que la persona se encuentre relajada. La frecuencia cardíaca en reposo normal se encuentra entre 60 y 90 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca puede llegar a elevarse hasta 200 latidos por minuto, pero esto va a depender del nivel de entrenamiento y de la edad. Entonces hay personas que hacen entrenamientos de resistencia aeróbica que permite que la persona en un estado de reposo llegue a tener 40 o incluso 35 pulsaciones por minuto. Si la persona en reposo tiene más de 90 pulsaciones por minuto, puede ser un índice de una taticardia. Los deportistas de resistencia tienen una hipertrofia excéntrica del corazón. Entonces, esto permite que el corazón se llene más de sangre y eyecte una mayor cantidad de sangre. Por eso mismo, cuando el deportista está en reposo, puede tener 40 pulsaciones por minuto, porque al corazón eyectar tanta sangre al cuerpo no tiene la necesidad de estar eyectando más sangre durante tanto tiempo. Los deportistas que no son de resistencia no tienen esa hipertrofia excéntrica, sino que hay una hipertrofia concéntrica en las paredes ventriculares. La frecuencia cardíaca máxima disminuye 10 latidos por minuto cada década. Es decir, que si a la edad de 20 años nuestra frecuencia cardíaca máxima es de 200 latidos por minuto, cuando tengamos 30 años, la frecuencia cardíaca máxima será de 190 latidos por minuto, según la teoría. Ahora, una de las fórmulas que han propuesto para la determinación de la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, que es una fórmula que no es del todo asertiva, sino que varía mucho dependiendo también del tipo de persona. No es recomendable hacer pruebas de frecuencia cardíaca máxima a personas que no son entrenadas, personas sedentarias y personas con edades avanzadas. Ahora les explicaré la reserva de la frecuencia cardíaca. Esta consiste en la diferencia que hay entre la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo, es decir, vamos a restar la frecuencia cardíaca en reposo a la frecuencia cardíaca máxima y esta sería nuestra reserva de la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿para qué nos sirve esta reserva? Esto nos sirve para determinar las zonas de entrenamiento individualizadas para la mejoría de la resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica. Ahora, para realizar el cálculo de las zonas de entrenamiento individualizadas del deportista, se utiliza la fórmula de Carbone. ¿En qué consiste la fórmula de Carbone? Tenemos la reserva de la frecuencia cardíaca. Esta se multiplica por uno de los porcentajes que indica las zonas de entrenamiento. Estos porcentajes se dividen en 100. Y esto, que sería la multiplicación entre la reserva de la frecuencia cardíaca con este resultado que nos dará acá, se le va a sumar la frecuencia cardíaca en reposo. Las zonas de entrenamiento se dan desde un 40% y la primera zona se realiza desde el 40% al 60%, que va a ser un trabajo para la mejoría aeróbica y es oxidativa. El método de entrenamiento es un método continuo. Del 60% al 80% se realiza para mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. El método de entrenamiento debe ser continuo interválico. Del 80% al 90% se utiliza para elevar nuestro VO2 máximo o nuestro consumo máximo de oxígeno, y el método de entrenamiento es interválico. Y del 90% al 100% se realiza para mejorar nuestra capacidad anaeróbica, y el método de entrenamiento se realizará por repeticiones o interválico.
Ahora, el volumen sistólico, ¿en qué consiste? En el volumen de sangre que bombea el corazón por sístole y que se determina en mililitros de sangre. Este volumen es capaz de incrementarse hasta el doble con el entrenamiento. Entonces, a mayor cantidad de sangre que se eyecta, mayor cantidad de sangre y oxígeno llegará a los músculos. Ahora la tensión arterial. La tensión arterial consiste en la presión que ejerce la sangre contra las paredes internas de las arterias. Ahora, tenemos la presión arterial máxima, que es el valor máximo de la tensión arterial que se produce durante la sístole cardíaca. Y está la presión arterial mínima, que es el valor mínimo de la tensión arterial que ocurre cuando el corazón se encuentra en diástole. También tenemos una presión arterial media, que esta es la presión arterial adecuada para que la sangre fluya a través de los diferentes capilares de los tejidos del cuerpo. Esta se calcula a través de la siguiente fórmula. Entonces tenemos la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Esta diferencia se divide en 3 y este resultado se le va a sumar nuevamente la presión arterial diastólica. Ese resultado nos da nuestra presión arterial media. Y otro de los aspectos a tener en cuenta es que la presión arterial sistólica tiene una variación notable, mientras que la presión arterial diastólica no varía mucho y se mantiene dentro de unos rasgos muy similares. A continuación, veremos una imagen en la cual se verá reflejado esto.